Digan esta mañana, amén. Dios ha sido bueno. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Dios ha sido bueno. Y sin lugar a dudas, que cada vez que nos vamos enfrentando a la edificación del carácter del Hijo que somos cada uno de nosotros, vamos experimentando esas transformaciones que son tan necesarias, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar acerca de entendidos en la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros debemos aprender a evaluar si en verdad somos entendidos de la voluntad de Dios, si en verdad entendemos su voluntad, si la realidad de nuestra vida está ilustrando el entendimiento de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, como dice 1 Corintios capítulo 3, verso 10 al 13, que conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Usted sabe, hermano, que cada vez que nosotros incurrimos en el ejercicio de nuestras funciones, es imposible no evaluar que cuando hacemos algo, es imposible no hacer algo sin pensar, ¿será la voluntad de Dios? No es lo que usted piensa muchas veces cuando hace algo o quiere decidir algo y uno dice, ¿esta será la voluntad de Dios? ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? ¿O cómo soy entendido en su voluntad? ¿Cómo voy siendo encaminado en esa verdad? ¿Cómo soy encaminado en esa verdad eterna que implica que la voluntad de Dios siempre tiene marcada cosas que solamente en su voluntad nos vamos a encontrar con ella? Cada vez que nos alejamos de su voluntad, no tan solamente nos alejamos de Él, sino que nos alejamos de todo aquello que está intrínsecamente ligado a su voluntad, ¿no? Su voluntad es el lugar donde nosotros podemos no tan solamente apreciar la riqueza de Dios, donde están disponibles para nosotros esas riquezas, sino que también es donde tenemos el recurso para que en esa misma voluntad que está el propósito de Dios, podamos acceder a todo aquello que necesitamos para llevar adelante la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es algo que se lleva adelante porque Dios dice, hagan mi voluntad. Él tiene que proveer todo para que en verdad podamos hacer su voluntad, si no, no podríamos. Entonces, ¿cómo hemos ido nosotros edificando en la voluntad de Dios? Usted ha podido verse que ha estado muchas veces en la voluntad, o a veces usted ha dicho y ha pensado, esto no lo hice en la voluntad de Dios y por eso me fue como me fue, ¿no? Me di cuenta, yo creía que estaba en la voluntad de Dios, pero no lo estuve, fue una acción caprichosa mía. Y aquí es donde nosotros tenemos que saber evaluar si somos entendidos en su voluntad, si nos vamos a dejar guiar por su voluntad, porque recuerde usted que la voluntad de Dios siempre está ligada a la revelación de la palabra. La revelación de la palabra contiene su voluntad, por lo tanto el que es entendido en la palabra va a ser entendido en su voluntad. Tú te alejas de la palabra y te alejas de lo que te lleva a ejercer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, entendidos en la voluntad de Dios, ¿no? Para cada uno de nosotros hay una dirección. El apóstol Pablo, cuando dice que él como perito arquitecto, ¿cierto?, puso el fundamento, la voluntad de Dios para poner un fundamento se llamó Jesucristo y nunca ha sido otra persona más que él, ¿no? Y recuerden nosotros que
recuerde usted que nosotros los cristianos, o los llamados evangélicos, como nos han llamado, ¿no? Cristianos y evangélicos, nosotros siempre preferimos que nos llamen que somos hijos de Dios, porque ese en verdad lo exacto que nosotros somos hijos de un Dios altísimo, y la gente nos ha identificado como evangélicos porque administramos el evangelio, o cristianos porque somos seguidores de Cristo. Pero siempre es más preciso decir que somos hijos de Dios, aunque para darnos a entender tenemos que entrar en ese diálogo que las personas puedan entender y tenemos que hacerlo así. Después a lo mejor le explicaremos más largamente por qué preferimos llamarnos hijos. Cada vez que el apóstol cada vez que él habla acerca de la voluntad de Dios, el apóstol Pablo no puede evitar de hablar de lo que Jesucristo hizo. Y usted y yo no podemos hacer algo que esté divorciado de lo que Cristo manifestó en los evangelios. Por eso es tan importante leer los evangelios, porque los evangelios nos ilustran la forma en la cual Cristo llevó adelante la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre tiene que ver con los deseos de Dios, con los anhelos de Dios. La voluntad de Dios tiene que ver con aquello que Dios quiere mostrar en su voluntad a través de nosotros. Recuerde usted que Cristo fue el depósito de Dios para mostrar su voluntad. Dios no podía mostrarlo de ninguna otra manera, sino a través de Él. Recuerde usted que cuando Dios en el antiguo pacto levantó hombres de Dios, siempre levantó hombres de Dios y les habló lo que quería hacer. Y cuando les transmite lo que quiere hacer, siempre era el lenguaje de sus proyectos, hacia dónde quería llevar a su pueblo, al mundo, a la gente. Él siempre manifestó verbalmente a los que escogió, los tomó con el fin de que la voluntad de Dios se materializara en ellos, ¿no? En sus vidas. Y cada uno de nosotros, a través de los años, de los que caminamos en el Señor ya años, ¿cierto? Y llevamos muchos años administrando la palabra de Dios, aún con todos los años que tenemos, aún a veces tenemos interrogantes acerca de la voluntad de Dios. Y nosotros preguntamos, indagamos, ¿será esto la voluntad de Dios, pastor? O cuando se acercan a algún líder, algún diácono, anciano, algún consejero de la iglesia, ¿cierto? Y le preguntan, mire, tengo que hacer esto, ¿estoy bien? ¿Estoy ocupando los lineamientos correctos? ¿Estoy moviéndome por los protocolos que debo moverme para en verdad agradar y honrar a Dios en lo que estoy haciendo? Siempre es bueno eso. Siempre es bueno que usted lleve todo lo que usted es, todo lo que usted representa. Siempre es bueno llevarlo al escrutinio, a la evaluación de la voluntad de Dios. Siempre hágalo. Tenga esa disciplina. Siempre tenga esa disciplina de llevar todo a la medida de lo que Cristo nos dio en su voluntad. Y usted va a estar seguro de lo que debe hacer. No va a tener incertidumbre, no va a tener dudas, porque usted sabe que, como dice el dicho, si hay una duda en hacer algo, mejor abstengámonos. Inmediatamente, abstengámonos. Si hay alguna duda con respecto a aquello, abstente inmediatamente. ¿Por qué? Porque no lo vas a hacer 100% convencido y no vas a tener claridad. Siempre va a haber la cuota de duda. Entonces, la palabra de Dios siempre te va a dar luz de cómo debes hacer las cosas, siempre. Entonces, la semana pasada, ¿se acuerda que nosotros la semana pasada, cómo se llamó el discipulado de la semana pasada? ¿Quién se acuerda? Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Y ahora, entendidos en la voluntad. O sea, todos los discipulados que estamos teniendo tiene y va de acuerdo en cómo nosotros vamos siendo iluminados y vamos siendo entendidos. Porque eso es lo que más debemos el día de hoy imprimir en nuestras vidas. Ser entendidos, ser iluminados, tener luz en nuestros ojos, no que nuestros ojos estén oscuros ante las cosas que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ser entendidos. Nosotros no podemos andar probando si hacemos algo o no lo hacemos. Nosotros no probamos. Nosotros hacemos las cosas con certeza. No, nunca andamos probando si esto es la voluntad, si esto. No, nosotros no nos movemos así. Nosotros siempre nos movemos con la certidumbre de que las cosas que Dios nos mueve a hacer siempre tienen que ver con sus proyectos, con sus propósitos y con honrarle a Él. Entonces, conforme a esta gracia que Dios nos ha dado, es bueno ir evaluándonos y edificándonos en el entendimiento.
¿Cómo yo me transformo en una persona entendida en la voluntad? ¿Cómo yo me transformo en una persona entendida en los misterios de Dios? Recuerde hoy que los misterios, y esta es la gran bendición que la iglesia hoy tiene, los misterios están ahí para ser administrados. Eso ya no es lo que era un misterio antes, hoy ya no lo es. Los misterios están ahí para ser escudriñados, para ser adoptados en nuestra vida, para ser administrados con toda la pureza y la limpieza que esto implica. Porque recuerde que los misterios de Dios son sus secretos más profundos. Son aquellas cosas que estuvieron escondidas de otros hombres de Dios que nos hablaron de estas grandezas que estaban destinadas para la iglesia del presente. Entonces, entendidos en la voluntad de Dios, nos va a dar no tan solamente nos va a dar lugares donde nos vamos a poder desarrollar con este entendimiento. Mire, toda persona que no conoce a Dios en la tierra, ¿cierto? Toda persona que se conduce en la tierra independiente de Dios, siempre es una persona que va a invertir donde ella pueda siempre sacar el rédito o las ganancias que esa persona desea con respecto solamente a lo que es terrenal. Nunca va a mirar el cielo como un objetivo para su vida, porque él vive a niveles terrenales. Entonces, toda persona que no conoce a Dios siempre tendrá una mirada terrenal. Pero cuando esta persona se topa con una persona que administra cosas que no son normales en la tierra, porque nosotros nos movemos, recuerde usted, en la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios siempre desciende desde el cielo. Por eso la oración de Mateo capítulo 6, acuérdese que la oración apelaba a esto, decía, hágase tu voluntad, ¿cierto? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra, como en el cielo. Porque la voluntad de Dios en la tierra es algo que debe ser traído por nosotros. Nosotros traemos la voluntad cuando tú puedes descubrir la grandeza de ese reino y la replicas en la tierra. Tu deseo, tu anhelo tiene que ser ese, replicarlo. No, Señor, haz tu voluntad aquí. Pero Él, para hacer su voluntad, necesita depositarios que quieran hacer su voluntad. Porque Dios quiere hacer su voluntad. El tema es que si nosotros queremos andar en esos caminos. El tema es si nosotros queremos hacer esa voluntad. Y lógicamente entre eso hay una distancia muy enorme, el cielo y la tierra. Entonces, tenemos que ver nosotros cómo traemos esa realidad celestial y la podemos plasmar en un lugar llamado tierra. Entonces, vamos a tener en Efesios capítulo 5, verso 17. Ahí vamos a tener la lectura, ¿no? Usted sabe que usted sabe que la ciencia siempre ha tenido el deseo de descubrir si existen extraterrestres. En verdad lo existen. Nosotros somos los extraterrestres. Si nosotros descendimos del cielo. O sea, la nueva creación según Dios desciende de allá hacia acá, ¿no? No hay ninguna revelación, ¿no? Solamente se los recordaba. Pero es bueno saber que el nuevo hombre creado según Dios viene del cielo, extraterrestre, o sea, es de afuera de la tierra. Entonces, entendidos en la voluntad de Dios. Y mire lo que el apóstol Pablo declara aquí, ¿no? Palabra sencilla pero muy profunda, cuando él dice, por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuál sea. Y mire, cuando la Biblia dice cuál sea, está hablando de un abanico de situaciones y posibilidades, cuál sea la voluntad de Dios. Donde quiera que Dios te ponga en una situación crítica, la evaluación tiene que ser hecha a la luz de este texto, ¿no? Sean entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan cuando el apóstol dice, sea que vivamos o sea que muramos? Ahí ocupa esta misma palabra, sea, ¿no? Sea cual sea la voluntad del Señor. Cuando el apóstol dice, ya sea que muramos o que vivamos, ahí está la voluntad de Dios, pues, ¿eh? Ahí está. O sea, si Dios decide que tú te mueras, al Señor perteneces. Y si quedas, al Señor perteneces también. O sea,
sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Mire cómo ese tema de la voluntad de la vida a veces es tan contradictoria con respecto a lo que nosotros buscamos. Entonces, ser entendido de la voluntad de Dios no es un tema fácil. ¿Por qué? Porque siempre nosotros los seres humanos somos impetuosos para la voluntad. Siempre queremos hacer la voluntad de Dios, pero a veces la voluntad de Dios la embarcamos o la enmarcamos en aquellas cosas que a lo mejor nosotros queremos ver ahora ya. Y a veces sucede. A mí me sucede. Entonces, el apóstol cuando dice aquí, ¿cierto? Y dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. La voluntad de Dios, aquí el apóstol te ilustra esto. La voluntad de Dios se hace con entendimiento, no con insensatez. Ok, lo primero que tú tienes que anotar es eso, ¿no? La voluntad de Dios se hace con entendimiento, no con insensatez. Entonces, vamos a evaluar a qué está ligada la insensatez y a qué está ligado el entendimiento. Porque en esto está el éxito de Dios en tu propósito, que tú seas entendido qué es lo que Él quiere de ti, qué es lo que Él desea de ti, qué es lo que Él anhela de ti, qué es lo que Él quiere hacer de ti. Y recuerde usted que lo temporal, aún para la iglesia, lo temporal ha sido crítico. Nosotros los cristianos hemos sufrido mucho, la iglesia ha sufrido mucho por lo temporal, porque como no nos enseñaron con profundidad de las cosas celestiales, entonces nosotros nos apegamos siempre a lo terrenal, que es lo que nosotros queremos. Pero lo que Dios siempre desea, pon tus ojos donde están las cosas celestiales. Esa tiene que ser tu mirada. Los discipulados que hicimos anteriormente apelaba a qué? Pon la mira en las cosas de arriba. Esa es la voluntad de Dios. Tú vives en la tierra, pero pon los ojos donde están las cosas de arriba, en el cielo, en lo celestial. Entonces, si yo le digo a una persona, mira, amado, por favor, sé entendido en la voluntad de Dios, no seas insensato. Lo más probable es que una persona hasta se me pueda molestar y me diga, pastor, ¿qué me está tratando de decir que yo soy un tonto? No, es que la Biblia nos dice y nos enseña y nos mueve a ser sensatos. Por eso la insensatez viene de la palabra, se deriva en el antónimo de sensatez. Entonces, todo lo que nosotros los que llevamos adelante la voluntad de Dios, tenemos que ser entendidos de qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, tres cosas que debemos analizar aquí. Primero, tenemos que analizar qué significa en la etimología voluntad, insensatez, y entendimiento. Estas tres palabras son claves para poder entender aquí qué es lo que el apóstol nos quiere decir. Recuerde usted esto, amado. El apóstol era un hombre, el apóstol Pablo era un hombre muy preparado. Era un hombre que sabía varios idiomas. Se manejaba en la historia, se manejaba en todo aquello que era históricamente. Recuerde usted que la iglesia se desarrolla en el tiempo donde los griegos imperaban con su pensamiento. Por lo tanto, la preparación que ellos tenían en aquel tiempo era de altísimo valor. Por lo tanto, cualquier cosa que sucediera, todo lo asociaban al pensamiento griego y todo aquello, ¿no? Que era una influencia muy fuerte. Entonces, por eso el Nuevo Testamento en su mayoría está en griego, porque el griego es muy riquísimo en explicación etimológica. Entonces, por eso yo a veces le doy alguna explicación etimológica a usted, porque nos dan entendimiento de algunas cosas que nosotros ignoramos. Entonces, como el apóstol comienza, por tanto, no sea insensato, la primera palabra que vamos a ver es insensatez, ¿no? O insensato. Para esa palabra se usa la palabra afrón, tal como suena, afrón, ¿no? Insensatez es afrón y significa, y usted va a entender por qué el apóstol dice, no seáis insensatos. Mire lo que dice él. Insensato significa, entonces, sin sentido, estúpido, ignorante, imprudente, indocto, necio y por último, loco. Eso significa, ¿no? A eso apela la insensatez. Según el apóstol Pablo, entonces, cuando él dice, por tanto, no seáis locos, sino entendidos. O podríamos decir, no seas imprudente, no seas indocto, no
no seas estúpido. Esa palabra es fuerte, ¿no? Cuando a uno le dicen que uno hace estupideces, esa es una palabra muy fuerte. Pero en el fondo tiene que ver, la insensatez tiene que ver con aquello. Pero también en último análisis, insensato significa carente de integridad mental y de sobriedad. Mire, carente de integridad mental y de sobriedad, con hábitos mentales desenfrenados y desconsiderados. Mire toda la explicación que le está dando el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y escucha, amado, la iglesia de Éfeso era una iglesia emblemática. Era una de las 7 iglesias que habían en Asia y era una de las iglesias más activas, más trabajadoras. Era una iglesia que aborrecía las enseñanzas nicolaitas, las balaámicas, aborrecían todo eso. Pero habían dejado algo que era muy importante en su vida, habían dejado su primer amor. Entonces, mire lo que le está diciendo ya el apóstol, le estaba enseñando a esta iglesia años antes de que cayeran en toda esta contradicción, ya le está diciendo, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que analizar, siempre que vamos a hacer la voluntad de Dios, siempre tenemos que analizar si en lo que estamos haciendo hay sensatez, si hay sentido, si hay prudencia, si hay integridad mental, si hay sobriedad, ¿no? Si no se quiere hacer algo con un desenfreno desmedido y desconsiderado. Entonces, el apóstol dice, sean entendidos en lo que hacen. Seamos entendidos. Usted sabe que cuando una persona daña a otra, normalmente una persona podría apelar a este epíteto y podría decir, no me di cuenta que esto te iba a dañar tanto. ¿Se ha dado cuenta? Pero uno ya cuando uno hace algo ya el daño lo provocó. Entonces uno muchas veces puede decir, la otra persona podría decirle, fuiste un insensato. No, podría decirle, fuiste un desconsiderado, fuiste un desenfrenado. Hiciste todo lo que hiciste en nuestra vida, lo hiciste con insensatez. Entonces el apóstol Pablo, como está entendiendo que la iglesia de Éfeso tiene una gran encomienda, y usted también, amado, y usted como yo, tenemos una gran encomienda de parte del Señor, no podemos ser insensatos en la voluntad de Dios, tenemos que aprender a descubrir qué es la voluntad de Dios. ¿Por qué la voluntad de Dios es tan importante en nosotros? Entendidos, entonces, la segunda palabra, entendido, se usa la palabra suniemi, tal como suena, suniemi, con S. Y significa comprender mentalmente, actuar devotamente, juicioso, tener juicio para hacer la cosa. Ser entendido significa tener juicio, ser juicioso, ser una persona sobria, ser una persona temperamentalmente equilibrada, balanceada. Entonces, como eso es juicioso, entendido, el que es entendido siempre hará todas las cosas, conforme a lo que se le ha mostrado hacer. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Cuando Dios a Moisés le mostró, cuando lo llevó 40 días al monte, le comentó todo lo que quería hacer, el tabernáculo, le dio las tablas, y Dios le dice, cíñete a todo lo que yo te mostré en el monte. O sea, de acuerdo al diseño que tú viste, así hazlo. Entonces, lo que Dios le está diciendo, esa es mi voluntad. Todo lo que se salga de lo que yo te mostré, yo no lo voy a avalar, yo no lo voy a prosperar. Yo no voy a estar en lo que no tenga mi sello. La voluntad de Dios siempre tiene que ver que lo que tú hagas, lo que yo haga, tiene que tener el sello distintivo de su voluntad. Y recuerda esto, que la voluntad de Dios, lo vamos a ver más adelante, ¿no? No me quiero adelantar esa parte. La voluntad de Dios siempre tiene un objetivo. La voluntad de Dios no es, no se va gestando a medida que las cosas van sucediendo. No, la voluntad de Dios ya está establecida, ya está protocolizada. Solo que tú
tienes que enfrentar los eventos que vendrán y cuando vengan esos eventos, ya la voluntad de Dios está agendada para ti. Tú tienes que ser entendido en aquello. Por eso el apóstol dice, no seas insensato, sé entendido, sé sobrio, no te descontroles, sé entendido en lo que tienes que hacer. Entonces, para ser entendido, lo primero que tenemos que hacer es ser entendido en la palabra. Si tú no eres minucioso y entendido en la palabra, cualquier cosa que Dios te lleve a hacer, como careces de la información de la palabra, lo más probable que podrías tú abstenerte por un tiempo. ¿Por qué? Porque no lo sabes, no sabes cómo actuar, no sabes cómo operar. Bueno, para eso están todos los ministerios apostólicos, pastorales, los proféticos, que es de donde se desprende la maestría, todo aquí, donde se desprende la enseñanza para la iglesia, para enseñarle y para instruirle en todo lo que deben hacer. Entonces, entendido entonces, suniemi, que significa comprender mentalmente, actuar devotamente, juicioso, balanceado, estable, tiene que ver con todo aquello. La persona juiciosa nunca se va a desbalancear ante una decisión, siempre la va a mirar y aunque enfrente algo crítico, siempre va a saber tomar, siempre va a tener juicio para tomar una decisión. Entonces, después de esto, dice, ¿cierto? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, recuerda esto, tú no puedes aplicar los mismos principios que aplica a otra persona, los mismos estándares, perdón, que una persona aplica para la voluntad de Dios en su vida que para el otro. Porque cual sea la voluntad de Dios para ti, que a lo mejor es independiente a la mía, tú tienes que operar en cómo Dios quiere de ti que su voluntad sea hecha en ti. Por lo tanto, tú tienes que ser entendido en lo que Dios hace. Por ejemplo, Dios, que yo sepa, ¿no? Que yo sepa. La palabra de Dios dice que cuando Daniel, y aquí quiero poner dos ejemplos. Daniel cuando fue tirado al foso de los leones, ¿qué sucedió ahí? Los leones no se lo comieron, ¿cierto? Bien. Cuando los cristianos los tiraron en el Coliseo romano, ¿qué pasó con ellos? Se los comieron. ¿Se dan cuenta que ahí hay dos voluntades de parte de Dios totalmente diferentes? A unos Dios les cerró la boca a todos los leones y a los otros no. Entonces, cual sea la voluntad de Dios, por eso el apóstol dice, y quiero aplicar nuevamente este texto, sea que vivamos, Daniel, sea que muramos, la iglesia del primer siglo, del Señor somos. Si la voluntad de Dios es que yo muera o que yo viva, ¿cierto? Ahí nosotros tenemos que aplicar lo que el apóstol dice, del Señor somos. Y si Él toma una decisión de llevarme, gloria al Señor. Y si Él me deja, gloria al Señor también. Amén. Vamos entendiendo entonces que la voluntad de Dios, escuche, la voluntad de Dios siempre tiene que ser entendida. Usted no puede aplicar la voluntad de Dios por lo que le pasó a otro. Usted tiene que ser entendido en lo que Dios va a hacer, en la voluntad de Dios para con usted. Por eso tiene que ser entendido. La voluntad de Dios yo no la puedo entender en base a otro, sino que en base a lo que Dios quiere para mí y en lo que Dios te va a usar a ti. Por eso se tiene que hacer con entendimiento. Y esto que estoy enseñando en esta mañana, hermano, a usted le va a desbaratar muchas enseñanzas que usted ha tenido. Porque de pronto nosotros queremos imprimirle a otro lo mismo que nos ha sucedido a nosotros con la voluntad de Dios. Y lo más probable es que no suceda eso, amado. Lo más probable es que no suceda eso. ¿Y qué sucede? Usted va a frustrar a la otra persona porque usted le imprimió lo mismo que Dios hizo con usted y usted le está diciendo a la otra persona, mira, Dios va a hacer esto contigo. No, tú tienes que ser entendido en lo que Dios quiere para ti. En lo que Dios quiere para ti con respecto a su voluntad, tú vas a ser victorioso independiente de lo que Dios hizo con el otro. No sé si ¿me está entendiendo por dónde lo quiero llevar? Porque esto tiene que desbaratar, ¿qué? Enseñanzas que nos enmarcaron y que enmarcaron a Dios a hacer cosas que Él nunca prometió a algunas personas, ¿no? Yo he encontrado muchas personas frustradas en la vida, cristianas, que tenían una expectativa y no sucedió, pero no sucedió ¿por qué? Porque no fue entendido en lo que Dios quería para él o para ella. Ese es el tema. Amén. Por eso yo quiero alinearlo a usted a esto, a la voluntad de Dios. Alinearnos a la voluntad de Dios no tiene que ver con los parámetros que una persona pone. Dios pone los parámetros. Yo no pongo los parámetros, los pone Dios. Lo que Dios haga conmigo, lo que Dios haga con mi vida, es independiente de lo que Dios vaya a hacer con otra vida. Ahora, siempre su voluntad
tiene que primar en ti y en mí. Entonces, voluntad, se usa la palabra selema. Con D al comienzo no voy a pronunciar la D porque es medio difícil pronunciarla ahí. Es selema, pero empieza con D. Selema. ¿Ok? Y significa, la voluntad de Dios significa determinación, significa elección, propósito, decreto, inclinación, querer, voluntad, y todo eso significa. Entonces cuando usted habla acerca de entendidos, cuando si hay entendidos cual sea la voluntad, entendidos cual sea la determinación, cual sea el decreto, el propósito, la inclinación, el querer de Dios. Ahí se da cuenta que esto nos da una explicación mucho más grande de lo que es la voluntad. La voluntad de Dios siempre tiene que ver con una inclinación, un querer, una determinación, un decreto. Y eso va a ser inamovible. No, es ese querer de Dios, ese decreto, aquello que se propone contigo, eso es inamovible. Eso ya está agendado así. Dios ya especificó una voluntad para ti, para mí, y de acuerdo a ese decreto, según lo que dice la explicación etimológica, todos nosotros tenemos algo que hacer en la tierra. El tema es cómo lo descubrimos. Porque eso es lo apasionante del llamado de Dios. ¿Cómo tú descubres lo que debes hacer? ¿Cómo tú te das cuenta en lo que eres bueno en las manos de Dios? Porque, amado, todos nosotros vamos a hacer algo. Todos nosotros fuimos creados con un propósito. Ahora recuerde usted que el propósito, y le recalco esto para que usted no se pierda en la vanidad del propósito, porque hay algunas personas que ponen tanto énfasis en su propósito que pierden el foco del propósito eterno de Dios. Amén. Acuérdese que yo le enseñé aquello. La causa eterna y el propósito de Dios es más grande que lo que usted anhela hacer. Usted es parte de ese gran propósito donde Dios lo va a usar. Y tú vas a ser beneficiado y engrandecido y honrado, privilegiado, llámale como tú quieras. Pero la causa eterna es lo primero que está en estricto rigor que tú y yo llevemos a cabo. Por tal razón, nosotros los cristianos, los que nos preparamos para hacer la voluntad de Dios, todos los días es un desafío en aquello que Dios te va a poner, te va a presentar qué se va a desprender de ti cada día, qué es lo que Dios va a proveerle al mundo con tu vida, porque esa tiene que ser la expectación tuya. Si yo vivo un día, ¿qué fue lo que Dios agendó en un día determinado? De pronto nosotros, amados, nosotros podemos pasar por alto a personas, situaciones, eventos, gente que conocemos y podemos pasar por alto a alguien que tiene una gran necesidad y de pronto nosotros la pasamos por alto y punto, se acabó. Se acabó y ahí quedó. Entonces nosotros debemos ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Ahora recuerde esto, porque usted no puede pasar por alto esto también. Como el diablo se viste de ángel de luz, porque la Biblia dice que él se viste de ángel de luz, usted tiene que ser entendido de cuál es la voluntad de Dios, porque el enemigo también va a enviar sus emisarios para que usted se equivoque, para que usted se invierta en forma inadecuada, para que usted tenga relaciones inadecuadas, para que usted ayude a gente inadecuada, para que usted vierta su semilla en terrenos infértiles. Usted también tiene que ser entendido de eso. Usted no puede llegar y tirar su semilla donde usted quiera. No es así. Usted tiene que ver y analizar cada persona que se acerca a usted, cada persona que se acerca a mí. Yo tengo que analizar eso. ¿Por qué? Porque mi semilla, la que Dios me ha dado, tiene que ser depositada en una tierra que sea fructífera. Yo no puedo llegar y tirar la semilla donde a mí se me dé la gana o donde a mí me parezca. No, Dios es entendido y Dios todas las cosas las hace con entendimiento. Todas las cosas las hace prolijamente y dedicadamente. Entonces, vivir en la voluntad de Dios, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, vivir en la voluntad de Dios para personas como nosotros, que venimos de conductas donde nuestra voluntad la imponíamos a toda costa. ¿Cuántos eran así? Yo era el primero, ¿no? Todos éramos así. Ninguno más levantó la mano. Todos eran santos. Todos hacían lo que Dios quería. Dios mío,
Yo recuerdo que yo era de esa categoría, quería salirme con la mía a toda costa. ¿Por qué? Porque éramos así, teníamos esa naturaleza. Entonces es un desafío diario por aquella naturaleza pasada que deseaba vivir en conformidad a su voluntad. Es que nosotros hoy nos ceñimos a los protocolos de Dios, a la voluntad de Dios, ¿no? Y es un desafío porque, como yo le enseñé hace una semana atrás, Dios a usted le cambia la naturaleza, pero le deja la base de datos para que usted se acuerde cómo hacía las cosas antes para que no las vuelva a hacer. Es la única forma de resguardarnos y saber identificar cómo esa naturaleza opera. Entonces, la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versos 1 y 3, con respecto a todo esto, cómo la naturaleza pasada nos quiere llevar a retroceder en las cosas pasadas. El apóstol hace énfasis en esto y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, aquí es muy específico, ¿ve? Esto confirma todo lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Usted tiene que ser entendido de cómo usted hace las cosas, quién es el que lo mueve, quién es el que lo motiva, cuáles son las directrices que usted está siguiendo en la vida. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, y se incluye el apóstol, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad, ahí aparece, ¿ve? De nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero como Dios ha cambiado nuestra naturaleza, hoy las directrices que nos mueven a nosotros están totalmente divorciadas de la conducta terrenal. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos totalmente divorciados de esa naturaleza, amado, pero se lo estoy recordando constantemente para que usted sepa de dónde salió, ¿no? Lo que se despojó de usted. Entonces el apóstol hace énfasis en esto. Recuerden que nosotros vivíamos así, haciendo la voluntad, pero hoy no. Hoy nosotros estamos en otra posición. Hacer la voluntad de Dios entonces determina quién es hijo y quién no lo es. Quién tiene la nueva naturaleza y quién no la posee. Porque una cosa es poseer la naturaleza, impregnarse de ella, hacer la voluntad de Dios, y otra cosa es que yo tenga información acerca de aquella, ¿no? Y en Mateo 6:10, recién nosotros dijimos, y yo le comenté, que lo primero que aparece en la oración, cuando los discípulos los discípulos desean aprender cómo orar, el Señor les dice, en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Y aquí es imposible que no nos acordemos de Nicodemo. Imposible que no nos acordemos de él. Entonces usted puede tomar esta medida. ¿Cómo un hombre con tanto conocimiento, porque no puedo decir con entendimiento, él tenía conocimiento, pero no tenía entendimiento? Amén. Él conocía la Escritura y estoy seguro que él conocía todo, por algo era un fariseo. Entonces, mire lo que le dice Cristo. Cristo le dice, te es necesario nacer de nuevo. O sea, tú tienes que portar una nueva naturaleza. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios y quieres administrar los recursos del cielo, tú no puedes con la naturaleza que tienes. Entonces, Nicodemo, yo creo que Nicodemo estaba tan sorprendido con esto, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? O sea, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo puedo volver al vientre de mi madre? Y cuando él hace ese alcance, él dice, ¿cómo vuelvo al vientre de mi madre? Ahí usted ve el nivel de entendimiento que ese varón tiene. Es un entendimiento totalmente terrenal. ¿Cómo vuelvo yo siendo viejo al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Usted se da cuenta ahí que el Señor pudo haber sido, bueno, el Señor no era sarcástico, pero pudo haberlo sido. Y pudo haberle dicho, oye, ¿qué estás haciendo tú con esas vestiduras que tienes? ¿Por qué tú te viste como un fariseo? Porque esas vestiduras se supone que denotan que tú administras la palabra de Dios, pero me doy cuenta que eres un neófito de la palabra. Entonces tú no entiendes esto. Entonces, eso es confrontar. Era como confrontar la inteligencia. Pero mire, a diferencia de un contemporáneo de Nicodemo, que era Gamaliel, ¿cierto? Gamaliel era otro personaje, pero él era un hombre entendido. Él sí era entendido. ¿Por qué? Porque cuando él ve que todos los fariseos están persiguiendo a los cristianos, él le dijo, miren amigos,
aquí parece que nosotros nos estamos metiendo en las patas de los caballos, ¿no? Nos estamos metiendo en un enredo que puede costarnos muy caro. Y él le dice al Sanedrín, amados, le dice, hermanos, dejen a los cristianos tranquilos. No sea que estemos luchando contra Dios. Mire, el hombre, si bien es cierto, no tenía la total claridad, pero al menos tuvo claridad para darle un consejo y decirle, miren, no nos metamos con estas personas. Estas personas tienen mucha evidencia de que hay algo que está detrás de ellos que es inusual. Y yo creo que Nicodemo pensaba, Gamaliel pensaba, en estos hombres suceden cosas que en nosotros no suceden. No sé, milagros, proezas, aceptaban la humillación, los pisoteaban y seguían amando y seguían, y los fariseos eran totalmente opuestos, ¿no? Esas personas no se dejaban humillar, no eran enseñables, no eran moldeables, no eran entendidos. Por lo tanto, Gamaliel miró eso y dijo, no, aquí parece que hay algo extraño. Entonces, la voluntad de Dios, volviendo a la voluntad de Dios, la forma en cómo Dios se manifiesta a través de su reino, de acuerdo a este texto, es como hacemos su voluntad. Su voluntad en nosotros ilustra y manifiesta quién tiene el gobierno y el señorío en nosotros. Por eso la voluntad de Dios en tu vida es tan determinante. La voluntad de Dios en tu vida es tan determinante que la gente, cuando a ti te observa y a mí me observa, determina quiénes somos. Porque dígame usted, ¿cómo la gente se dio cuenta que la iglesia primera era la iglesia del Señor? ¿Cuál fue el distintivo que la gente dijo acerca de la iglesia? Mirad cómo se aman. Eso fue ineludible. Cuando ellos vieron, ellos dijeron, aquí hay algo que es extraño. Porque estas personas tienen algo que en el clero religioso nosotros no lo vemos. Nosotros vemos una investidura, pero esos no andan en la voluntad de Dios. Pero estos otros, nosotros vemos cómo se aman. Porque al final de cuentas, ¿cuál era la voluntad de Dios para nosotros? Ámense los unos. Ahí está la voluntad de Dios. Entonces, la forma entonces en cómo Dios se manifiesta a través de su reino, en cuando hacemos su voluntad, ¿cierto? Cómo nosotros lo ilustramos. Su voluntad en nosotros ilustra y manifiesta quién tiene el gobierno y el señorío en nosotros. Juan capítulo 1, versos 2 y 13, mira lo que, analicemos esto de una manera distinta ahora. Dice, más a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Escuche bien aquí. Cuando usted quiere nacer de nuevo, ni siquiera el nacer de nuevo a usted le pertenece, eso es voluntad de Dios. Hacerle nacer a usted. O sea, no es una elección nuestra, es su voluntad. De su voluntad. Le voy a buscar un texto aquí, que se lo voy a leer un ratito más cuando esté terminando. Es su voluntad. ¿Y por qué es bueno poner énfasis en esto? ¿Por qué es bueno poner el énfasis en esto? Porque aún nuestro nacimiento requiere la intervención de la voluntad de Dios, pero nuestra disposición de aceptarlo, porque Dios puede querer algo para ti y te lo puede mostrar, pero necesita tu colaboración. No, para que se concrete finalmente, necesita, pero de su voluntad Él nos hace nacer, de su propósito. Y cuando habla de su voluntad, es porque si a ti y a mí nos escogió para esto, escuche bien aquí, nosotros quisiéramos que todo el mundo fuera, porque Dios no quiere perder a nadie. Toda persona va a tener acceso a que la voluntad de Dios sea hecha sobre él. El tema es cómo esa persona va a actuar y va a operar cuando esa verdad le confronte. Cuando esa verdad amorosa, tierna de parte de Dios llegue a su vida. Los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni voluntad de varón. Ahora, aún nuestro nacimiento requiere de la intervención divina. Santiago 1:18
lo repite y lo confirma y dice, aún de esta forma, y él dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Mire todas las cosas donde la voluntad de Dios tiene que estar en usted. Y muchas veces nosotros decíamos, bueno, yo llegué a la iglesia porque tenía necesidad. No, su voluntad te trajo a ti. O sea, la voluntad de Él siempre anduvo detrás de ti. Ahora es cómo nosotros obedecíamos a esos estímulos. Yo recuerdo que la persona que a mí me invitó, que entre paréntesis, ayer me encontré con su papá, con el papá de la persona que hace 38 años a mí me invitó a la iglesia, ayer me encontré con su papá y todavía se acuerda de mí porque lo encontramos en la feria. Esa persona era tan insistente en invitarme a la iglesia, esa persona no se cansaba. Y yo una y otra vez le decía, sí, ya voy a ir. Siempre yo le decía lo mismo, ¿no? Hasta que llegó el día que yo le dije, ya, voy. Pero mi intención era, voy para que me deje molestar, ya, para que me deje de invitarme. Esa era mi intención. Pero puse un pie en la iglesia y ahí fue mi sentencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios me estaba esperando. ¿Y me estaba esperando para qué? Para este texto que aparece aquí, que dice, Él de su voluntad. Entonces, yo siempre creí que yo había accedido porque yo quería. No, Él de su voluntad me hizo nacer. Entonces, cuando estas cosas se revelan a ti, tú entiendes que Dios hace todo en función de su propósito eterno, pero como tú eres parte tan importante de este propósito, Dios hace todo para seducirte con su amor y para traerte a sus caminos, a su propósito eterno. ¿No te da gozo eso, hermano? Que Dios lo haya hecho así. Imagínense, mire a la hora que yo no voy nunca, me pierdo ¿de qué? De tener mi esposa, de tener a mis preciosos hijos, el llamado de Dios, de tenerlo a usted, de ser parte de esta congregación. ¿Se da cuenta usted que una decisión determina la vida de mucha gente? Mucha gente. La voluntad de Dios no es algo aislado, hermano. Y perdóneme que le diga de esta manera. Yo no quiero decir que si yo no digo que sí a esa invitación, ustedes todos se pierden. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que usted no hubiera tenido el privilegio de ser parte de esta congregación. Quizás otro hubiera sido el privilegiado de ganarle a usted para el Señor. Y los privilegios otorgados a mí, yo los hubiera perdido. Porque Dios iba a hacer su obra con usted. Yo dijera que sí o dijera que no, Dios la iba a hacer igual. El que hubiera perdido los privilegios hubiera sido yo. Por eso, cada vez que Dios hace un llamado, cada vez que de su voluntad tú eres llamado, hay un privilegio de parte de Dios. Y en la vida de Dios, Dios siempre tiene contenida todas sus gracias, toda su bondad y toda su grandeza en que tú hagas esa voluntad. Después de 38 años yo puedo decir, qué bueno que accedí a esa invitación. Porque de su voluntad nació de su voluntad, no de mi voluntad. No. Y esto, amado, quiero recalcárselo a usted. Todas las cosas que Dios quiere hacer con usted nacen de Él primero, pero necesita un depositario, necesita un instrumento que lleve a cabo esto. Y yo doy gracias al Señor que le dije que sí hace 38 años atrás. Amén. Así que no desestime hacer algo en honor a la voluntad de Dios, porque usted puede que todos sus anhelos estén contenidos en esa decisión, que es clave, que es crucial en su vida. Entonces, en su principal connotación, entonces, de acuerdo a todo esto, en su principal connotación, entonces, la Biblia, voluntad, entonces, es la determinación. Anote esto que le voy a hacer, a comentar, ¿no? Entonces, en su principal connotación en la Biblia, voluntad es la determinación, el deseo, el consentimiento, el asentimiento o la aquiescencia. Es una palabra nueva que aprendí escudriñando todo esto, ¿no? Que aquiescencia significa aprobación o afirmación divina, ¿no? De Dios, ¿no? El asentimiento o la aquiescencia, que es la aprobación o afirmación de Dios en cuanto a todo lo que existe en el universo y todo lo que se mueve según su voluntad. O sea, aquí está contenido. La voluntad de Dios es todo esto.
la determinación, el deseo, el consentimiento, el asentimiento o la aquiescencia de Dios en cuanto a todo lo existente en el universo. Nada existe si la voluntad de Dios no está ligada a eso. Todo se mueve según su voluntad. Mire qué glorioso esto. Entonces no hay nada. O sea, tú y yo no vamos a dar un paso sin que la voluntad de Dios no esté ligada a ese paso. Entonces, a veces se habla de la voluntad permisiva de Dios. ¿Se ha dado cuenta cuando hay gente que dice, no, está la voluntad permisiva de Dios? Y sí, lo está, ¿no? A veces se habla de la voluntad permisiva de Dios para referirse a las ocasiones en que Dios permite o tolera algunas cosas que a pesar que no las aprueba, deja que sucedan. Porque hay personas a las cuales Dios definitivamente se desentendió de ellas. Y aún eso es su voluntad. Porque en eso está su voluntad también. ¿Se ha dado cuenta de esas personas que dicen, pero ¿por qué Dios no me detuvo? No, si Dios no te iba a detener. Dios te enseñó cómo debías hacer las cosas. ¿Pero por qué Dios no intervino? Es que Dios no va a intervenir. Para eso está su palabra. Su voluntad está aquí. Entonces, claro, cuando yo ilustro esto, porque ¿para qué estamos con cosas amadas? Yo también antes era inepto en estas cosas. Era impreciso. No, impreciso no es la palabra. Tampoco. Aún así estoy siendo misericordioso conmigo mismo. Sino que era insensato en la máxima expresión de la palabra. ¿Por qué? Porque yo muchas veces quería hacer cosas y le decía al Señor, Señor, por favor, si esto no es tuyo, interviene. En vez de ir a la palabra y escudriñar qué es lo que era la voluntad de Dios. ¿No? Porque yo casi prácticamente quería que descendiera un ángel del cielo y me dijera lo que tenía que hacer. Y eso era imposible, porque ya la palabra de Dios estaba aquí, estaba hecha. Entonces, cuando nosotros apelamos a este tipo de situaciones, cuando tú dices, voy a esperar la voluntad de Dios, mire, Dios tiene oídos, Dios tiene boca, Dios tiene ojos, porque el que creó el ojo no tendrá ojo, el que creó la boca no tendrá, y así sucesivamente. Entonces, si Dios quiere hacer algo contigo, Él lo va a hacer. Tú mantente en el lugar que te debes mantener. Entonces, cuando yo entendí esto, yo dejé, porque cuando uno es joven, hermano, yo dejé de hacer cosas de niño, ¿no? Como aquellos niños. Me acuerdo en la iglesia donde nosotros éramos muchos jóvenes, ¿eh? Y de pronto había jóvenes que querían casarse. Entonces, algunos jóvenes decían, Señor, ¿quién será mi esposa? ¿Será Juanita? ¿Será la Pepita? ¿Será la Margarita? No sé, la que sea, ¿no? Porque uno siempre decía, Señor, quien sea, pero inclínate, Señor, hacia la Pepita. Entonces, claro, porque uno siempre quería inclinar la mano de Dios hacia lo que uno quería, porque en el fondo lo que uno quería era salirse con la de uno, ¿no? Uno ya tenía sus ojos, ya la elección estaba hecha, lo que uno quería inducir a Dios que la mano se fuera para allá. Entonces, esa forma de guiar la mano de Dios no es admisible para ti, que debemos ser entendidos. Y tú tienes que ser entendido en la voluntad de Dios para que tú no sufras, porque el que no es entendido sufre. Sufre, hermano. Se lo puedo decir yo. El que no es entendido sufre porque uno pone los ojos en ciertos anhelos y Dios dice, yo no te voy a llevar por ahí. Pero Padre, yo me quiero desarrollar. Yo tengo otro camino mejor que ese, donde tú te vas a desarrollar plenamente. Ya sea que tú pones los ojos en una profesión, en un trabajo, en una proyección, en un propósito, lo que sea. La voluntad de Dios siempre tiene que primar para ti. Pero para eso tú tienes que ser entendido. Amén. Entonces, a veces se habla de la voluntad permisiva de Dios. Y a veces Dios permite que haya gente que se equivoque para que aprendan de esa forma. Entonces, ¿se acuerdan ustedes en Job capítulo 2, verso 1 al 6, cuando vienen todos los hijos de Dios y Satanás viene en medio de todos ellos? Porque el muchacho, usted sabe que cuando quiere meterse en medio de todos, se mete.
Y dice la Biblia que todos los hijos de Dios venían y vino también Lucifer. Y ahí, a esa altura en el capítulo 2 de Job, ya toda su casa había sido destruida, sus hijos destruidos, su ganado, todo su hogar había sido devastado. Lo único que no había tocado era la esposa. Hasta ese momento, ¿no? No había tocado la esposa. Y lo único que le quedaba a él era él y su esposa, era lo único que tenía. Entonces, Dios le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job, que aún con todo lo que tú provocaste que sucediera, no ha negado, ni ha perdido su integridad en cuanto a mí? Y Satanás le dice, sí, le dice, pero a ver, toca ahora su piel, toca su carne. Y él le dice, ok, ahí está la voluntad permisiva de Dios. Ok, tócalo, pero no toque su vida. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Y Dios lo hizo porque vemos que Job se enferma y pasan varios años, ¿cierto? Y después él es restituido. ¿Por qué? Porque su integridad fue probada. No para con Dios, sino que para con Satanás, que lo probó hasta el final. Esa es una de las voluntades permisivas donde Dios permite algo, ¿no? También está Marcos capítulo 10, versos 2 al 9, cuando Dios habla acerca del divorcio. Escuche bien, Dios habla ahí acerca del divorcio y Jesucristo le dice a los fariseos, en el principio no fue así, pero Dios permitió el divorcio, pero en el principio no fue así. Porque Dios todo lo hace eterno, todo lo hace perfecto. ¿Y por qué lo permitió? Y él le dijo, por la dureza de sus corazones. O sea, Dios cuando hace algo, siempre está en su voluntad, nunca cambiar nada. Pero la voluntad permisiva de Dios siempre de pronto permite que sucedan cosas, no con el fin, escucha, no con el fin de hacer su voluntad, sino que de enseñarte algo a ti. Y aquí una vez más, la voluntad permisiva de Dios está ilustrada. Entonces, cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, usted nunca la busque de acuerdo a sus preferencias, siempre búsquela de acuerdo a lo que Él quiere para usted. Eso es importante. Lo que más nos cuesta a nosotros es dejar las pretensiones de las cosas que nosotros deseamos en la vida. A todos nosotros nos sucede. Pero la voluntad de Dios es determinante. Y es determinante para honrar la elección que Él ha hecho de mí. Su voluntad siempre es determinante. Cuando Dios tiene una voluntad para contigo, es la elección que Dios ha hecho de mí. Cuando Él escoge a alguien, no es para llevar adelante sus caprichos divinos, sino que sus planes gloriosos donde tú eres parte de aquello. Porque cualquier persona podría decir, ¿por qué Dios es tan caprichoso? ¿Por qué no hace lo que yo quiero? No, porque lo que Él quiere para ti es mejor de lo que tú quieres. Alguien podría decirlo. Alguien podría pensar, ¿por qué Dios es así, caprichoso? ¿Por qué su voluntad y no la mía? Porque uno, cuando hace las cosas, normalmente no las hace con entendimiento. Dios sí. Amén. Entonces Dios nunca es caprichoso. Él es entendido en lo que quiere hacer contigo. Él es entendido en lo que quiere hacer conmigo. Entonces, la voluntad de Dios es determinante para honrar la elección divina. Mire lo que dice Juan 5:30. Y Jesucristo aquí lo dice muy bien, ¿no? Vamos cerrando ya la enseñanza el día de hoy para que tú aprendas a andar en la voluntad de Dios. Mira, yo en verdad, yo he comentado esto en los varones, en los varones y en los matrimonios. Uno en la vida no tiene que aprender haciendo elecciones aquí y allá, a diestra y siniestra, sino tiene que aprender a esperar en la voluntad de Dios. Si tú me preguntas a mí, me acuerdo cuando éramos muy jóvenes con mi esposa en una oportunidad conversando, ¿cierto? Ella me preguntó, como niños que éramos, me preguntó, ¿cuántas chicas tuviste antes que yo? Entonces yo le decía, mi amor, pero lo importante es que yo te escogí a ti. Porque uno a veces
uno a veces quisiera andar en la voluntad perfecta de Dios, pero siempre que uno va escogiendo, uno se va alejando de la elección de Dios. Pero cuando de pronto tú te pones y te paras en la palabra y tú le dices, Señor, mira, me quedo quieto y no hago nada más. De aquí en adelante hago lo que tú quieres. Ojo, que yo lo hice así, Yo lo hice así. A consecuencia de que buscar con insistencia siempre me llevó al error. O sea, yo tengo que ser claro en eso. Lo puedo decir con tanta libertad hoy. Y cuando yo dije eso, amado, yo no solamente me determiné y dije, Señor, me ciño a buscarte, a honrarte, a vivir para ti. Y nomás dije eso, hermano. Y así, mis ojos se abrieron a la realidad que tenía a mi lado aquí. Y mi esposa estaba ahí. Lo que pasa es que yo no tenía ojos para ver lo que Dios tenía para mí. El tema es que cuando tú no renuncias a tu voluntad, los ojos del entendimiento nunca se abren, porque no renuncias a ella. ¿Cuál es la forma de que los ojos se abran a la voluntad de Dios? Renunciando a tu voluntad. Cuando tú renuncias a tu voluntad, los ojos se te abren a la voluntad de Dios. Pero mientras tú no renuncies a ella, no se pueden abrir los ojos. Te voy a poner el siguiente panorama. ¿Cuándo se abrieron los ojos de Adán y Eva? Cuando ellos renunciaron a la voluntad de Dios, se abrieron sus ojos. Mientras ellos se ciñeron a la voluntad de Dios, sus ojos se mantuvieron abiertos. Por eso es mejor que tú mantengas los ojos cerrados a tu voluntad y abiertos a la suya. Amén. Mira qué poderosa reflexión esa, ¿no? Eso te da entendimiento. Eso te da claridad. Edén es esa cualidad. Edén es ese cuadro que nos enseña a mantener los ojos cerrados a lo que queremos y abiertos a lo que se nos instruye. Por eso te pongo este ejemplo de mi esposa y yo, ¿no? Yo nomás renuncié a lo mío y mis ojos se abrieron. Al poco tiempo, hermano, yo reconocí que mi esposa estaba ahí, que todo mi fruto, todo mi bien estaba ahí mismo. Y muchas de esas situaciones son así. Entonces, Juan capítulo 5:30, él dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cómo Cristo sabía la voluntad que había en el Padre? Porque él había renunciado a la suya. Porque usted me podría decir, pero es que él era Dios. No, él era hombre estando en la tierra. Y estaba sujeto a esa naturaleza. Ser un hombre. Por eso la enseñanza perfecta y gloriosa que nosotros tenemos de Jesucristo es que él se ciñó ese protocolo y fue guiado porque él cada vez que caminaba una y otra vez se topaba con la voluntad del Padre y él veía dónde estaba la voluntad del Padre. Por eso él decía muy bien, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ¿no? Entonces, 1 Samuel, y quiero poner este ejemplo. Aquí tú tienes a un rey, en este texto, Jesucristo rey, haciendo la voluntad del que lo envió, del que lo escogió. Por eso la voluntad de Dios siempre tiene que ver con una elección. Siempre. La voluntad de Dios siempre tiene que ver con que Dios escoge a alguien para esa voluntad. Por eso Jesucristo aquí, el rey, es escogido para esto. Pero mira lo que aparece en 1 Samuel, capítulo 15:10, haciendo el paralelismo de dos reyes. A Jesús en Juan y a Saúl en el Antiguo Pacto, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y dice, 1 Samuel dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí. ¿Qué quiere decir eso? Se ha vuelto en pos de mí, quiere decir, ahora está haciendo su voluntad. Entonces, y no ha cumplido, dice, mis palabras. Y se pesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. Ahí tú tienes el cuadro de dos reyes. Uno que hace la voluntad de Dios
y que buscará hacerla, pero no así Saúl. Saúl, un hombre que comenzó de la forma más electiva de parte de Dios, pero la voluntad de Dios no fue aplicable a su vida. Su voluntad lo superó. Amado, esto no es extraño hoy en día. A nosotros los ministros nos puede pasar esto, que somos llamados con un propósito divino y al final después terminamos edificando la iglesia como queremos. Y eso no puede ser. Por eso nosotros tenemos que ceñirlo a estos protocolos. Nosotros tenemos que descubrir estas verdades eternas que están aquí, plasmadas en la palabra de Dios. Estos son ejemplos para que nosotros no nos desviemos del plan y proyecto y causa eterna que está en el propósito eterno de Dios para nosotros. No podemos divorciarnos de esto. Esto es peligroso. Y es peligroso ¿por qué? Porque si tú te desvías tan solamente un grado, te desvías tan solo un poco de la voluntad de Dios, ya la iglesia no va a llegar donde Dios la destinó. Tan solamente un grado que tú te alejes, algo mínimo en la iglesia que se toma en forma inadecuada, que se usa en forma inadecuada, que se decide en forma inadecuada, ya el final de tu destino ya no es el mismo. Tan solamente un grado. Entonces aquí tenemos estos dos reyes. Juan capítulo 4:34 dice que para Jesús hacer la voluntad del Padre constituía su alimentación. ¿Qué tiene que significar para ti la voluntad de Dios? Entonces, para hacerte una pregunta, ¿qué debe significar para ti la voluntad de Dios? Aquí, en este texto está. Juan 4:34. Aquí está plasmada la voluntad de Dios, está plasmada aquí, en este texto. Aquí está. Entonces, si tú me hicieras una pregunta, pastor, ¿qué debe significar la voluntad de Dios para mí? Mira lo que dice Cristo. Jesús en Juan 4:34 lo pusiste. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En el fondo, recuerde usted que el propósito en tu vida es su obra. O sea, todo aquello que Dios te ha mandado a hacer en su propósito eterno tiene que ver con su obra. Todo tiene que ver con Él. Nada tiene que ver contigo. Ahora, yo te voy a impartir esto. Como nada tiene que ver contigo, solamente tú eres el vaso, tú eres el depositario, tú eres aquello que Dios ha rescatado, tú eres aquello que Dios ha salvado, aquello que Dios ha levantado, aquello que Dios ha restaurado, aquello que Dios ha transformado. Entonces, Dios le dice a los discípulos por medio de Jesucristo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Entonces, cuando tú analizas esto, tú puedes tomar dos decisiones en la vida, ¿no? Tú puedes tomar dos decisiones. La Biblia dice que este evento contenía un diálogo que tenía Jesucristo con la mujer samaritana. Este es uno de los cuadros más hermosos de la Biblia, que es donde Jesucristo está hablando con la mujer samaritana, ¿no? Y está hablando con ella. Y hay un trasfondo muy glorioso en aquello, porque los samaritanos estaban muy segregados, había mucho racismo de parte de los judíos para con los samaritanos, ¿no? Pero Dios aquí nos da una tremenda enseñanza en esto. Cuando Él dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, esto se tiene que transformar en tu bandera para tu vida. Si esta no es tu bandera, si esta no es tu bandera diaria, tú y yo estamos en problemas. ¿Por qué? La voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no es una prerrogativa al balance de nuestra opinión o evaluación, sino la demanda de una elección divina. Y así lo dice Pablo en Hechos capítulo 22:14, confirma lo que yo te estoy diciendo. ¿Por qué? Nosotros siempre creemos que la voluntad de Dios tenemos que evaluarla, que yo tengo que evaluar a qué me ha llamado Él. Tú tienes que ser entendido a lo que te ha llamado, no evaluar a lo que te ha llamado. Si nosotros evaluamos a lo que hemos sido llamados, lo más probable que no querramos, porque los desafíos de Dios siempre tienen que ver con una fe irrestricta al llamamiento. El llamado de Dios siempre tiene ese distintivo. Por eso la voluntad de Dios no es una prerrogativa al balance de nuestra opinión o evaluación, sino la demanda de una elección divina. O sea, no tiene que ver contigo, no es que tú escogiste, no, es Dios mirándote del cielo y mirándote como un
instrumento capaz, competente para aquello que te asigna. Y mira lo que dice el apóstol. El apóstol en Hechos 22:14, él dice, y él dijo, no, aquí está relatando su conversión, ¿no? Y Ananías le está exhortando a Pablo y le está compartiendo y le dice estas palabras. El Dios de nuestros padres, le dice a Ananías, te ha escogido a ti, Pablo, para que conozcas su voluntad. Mire el lenguaje que ocupa. Para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. Conocer, ser entendidos. Porque si hay algo que usted puede identificar en Pablo, que Pablo nunca anduvo haciendo nada que no tuvo la directriz de Dios. Por eso, amados, nosotros, los que hemos sido alcanzados por el Señor, los que hemos sido entendidos en el propósito, ¿qué es lo que hacemos? Como sabemos que todos los días tenemos que tomar decisiones, como sabemos que todos los días tenemos que enfrentar desafíos, tú y yo, la demanda que Dios te hace a ti es estar a los pies de la palabra para que cuando tengas que decidir, para que cuando tengas que definir, para que cuando tengas que enfrentar un desafío, tú tengas claridad que solamente la palabra de Dios te puede dar. Porque aquí está todo. Si usted tiene que tomar una decisión en el diario vivir, aquí está todo. Cómo tiene que ser su comportamiento. Aquí está todo. La Biblia contiene todos los comportamientos, todas las decisiones, todas las asignaciones dadas para nosotros están contenidas aquí. Toda decisión está encapsulada aquí. Usted tiene que descubrirla y tiene que ser entendido en ella. Toda decisión que usted tenga que tomar como hijo, como padre, como esposo, como amigo, como jefe, como operario, todo está contenido aquí. Este libro tiene todo lo que usted necesita para la voluntad, para que la voluntad de Dios sea hecha perfecta en usted. Este libro es glorioso, es hermoso, es excelentísimo. Pero aquí está la voluntad de Dios y usted tiene que leerla. Entonces, para que usted llegue al lugar donde Dios quiere llevarlo. Entonces, la voluntad de Dios, como no es una prerrogativa, los que hemos sido llamados por Él, lo fuimos con el fin de expresar todo según su voluntad. Y ha dejado su Espíritu para que interceda por nosotros si es que desfallecemos en la asignación entregada. Aún en nuestra debilidad nos ayuda para que su voluntad sea vista en nosotros como lo mejor de parte de Él. Porque a veces usted puede pensar y decir, Señor, yo estoy viviendo algo que en verdad dudo que sea tu voluntad. Entonces mire lo que dice, ahora yo le doy mucho más entendimiento al texto que aparece en Romanos capítulo 8, verso 27 y 28, cuando dice, del 26, 27 y 28, cuando él dice, mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, y sabe que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, de acuerdo a este texto, la voluntad de Dios no tiene que ver con nuestras necesidades, amado. La voluntad de Dios no tiene que ver con nuestras necesidades, sino con sus propósitos. Que es donde nuestras necesidades, y escuche bien, esto parece un juego de palabras lo que escribí aquí, pero escuche bien esto. La voluntad de Dios no tiene que ver con nuestras necesidades, sino con sus propósitos. Que es donde nuestras necesidades son suplidas cuando nuestra voluntad se rinde a sus propósitos. O sea, si usted quiere lograr todo lo que usted quiere y anhela en la vida, rinda su voluntad a sus propósitos. Y en los propósitos de Dios, usted va a encontrar todo lo que necesita. Sin lugar a duda que está. Y va a encontrar aún más. Porque la Biblia dice que Dios nos da más de lo que pedimos o entendemos. Y esa es la voluntad de Dios. Entonces, mire lo que dice y termino con estas dos palabras. Jesucristo tenía una sola encomienda. Y en Hebreos capítulo 10, verso 7 dice, Hebreos 10, verso 7 y después Salmo 40, 7, 8. Que es un mismo texto, pero expresado de una forma diferente. Jesucristo tenía una sola encomienda. No voy a hacer nada que el Padre no haya agendado para mí. No me voy a divorciar
en un ápice, en un milímetro, hacer mi voluntad, sino del que me envió. Hebreos dice, hablando acerca del Hijo, entonces dije, Jesucristo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Mire, como en el libro, en el rollo está escrito de mí. La voluntad de Dios está escrita y sellada en un libro en el cielo para ti. Y tú tienes que aprender a hacer esa voluntad. Por eso nosotros, amados, no improvisamos. Nosotros somos entendidos en la voluntad de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es descubrir aquello para lo cual nosotros fuimos agendados en Dios. Y mire cómo lo dice, y cómo lo dice David en Salmo 47:8. Entonces dije, de la misma forma que dice en Hebreos 10, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, la misma frase, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ese tiene que ser el sentir que tiene que haber en su corazón. Para usted no tiene que ser una carga hacer la voluntad de Dios. Para usted tiene que ser un deleite la voluntad de Dios. Como lo fue para David, cuando él lo dice aquí, me ha agradado. Hacer tu voluntad, oh Dios, me es un deleite. A ese nivel tiene que llegar usted. Cuando usted llega a este nivel, usted es una persona que es imposible que sea sobornada por este sistema. ¿Por qué? Porque usted anda en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, en último análisis, es buena, agradable y perfecta. El Señor nos bendiga en esta mañana. Amén. Así que voy a terminar con el texto que dice, sea que vivamos o que muramos, su voluntad siempre va a ser perfecta. Padre, te honramos en esta mañana.